Hoy vamos a tejer unas zapatillas a crochet en talle de 0 a 3 meses de edad. Próximamente publicaré las indicaciones para otros talles en mi página web pasoapasocrochet.com. Te invito a suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que cada vez que publique un nuevo video tutorial seas notificada. En el tutorial de hoy vamos a realizar estas zapatillitas para un bebé de 0 a 3 meses de edad. Van a ver que la plantilla mide 8 centímetros de largo y correspondería con esos talles. Hace un montón de tiempo que no estamos publicando zapatillitas en el canal y esta muestrita ya la tenía realizada hace un montón de tiempo y me faltaba grabar el tutorial. Van a ver que es una zapatilla muy fácil de tejer y yo creo que el tiempo en el cual grabamos el video va a ser el tiempo que ustedes van a utilizar para realizar la zapatillita, tal vez un poquito más de tiempo, pero van a ver que en el video está grabado casi todo el proceso de la zapatilla. Ahora vamos a explicar cómo tejimos la zapatilla. Vamos a comenzar tejiendo primero la plantilla, que son 3 filas. Después vamos a tejer los laterales de la zapatilla. Una vez que terminamos estas 2 filas de laterales, empezamos a trabajar la puntera, que es esta, y después la lengüeta. Y por último vamos a terminar de trabajar lo que serían los bordes o laterales haciendo 3 filas de punto vareta. Y por último hicimos los cordoncitos. Van a ver que es muy fácil de tejer la zapatilla. Ahora voy a hablar un poco en cuanto al material que utilizamos para tejer, que es muy importante. Yo utilicé este hilo de algodón. Acá en Argentina lo podemos conseguir en cualquier lanera. Es hilo de algodón semigrueso o rústico. Y este hilo es para tejer con agujas de 3,5 milímetros o 4 milímetros. En este caso, para que el zapatito nos quede bien armadito, van a ver que nos quede bien durito, vamos a utilizar una aguja de 2,5 milímetros. Yo no tengo problemas en tejer con aguja más fina, del hilo recomendado. Yo sé que hay varias personas que le cuesta un poco, pero van a ver que se puede. Entonces, si son de otros países y no consiguen este material, traten de buscar cualquier hilo o lana que sea, pero que sea para tejer con una aguja de 3 a 4 milímetros, es decir, que sea bastante gruesita. Si buscamos una lana para tejer con esta aguja, van a ver que va a salir muy chiquito, va a ser un zapatito de juguete, no les va a salir el tamaño real, que es para un recién nacido. Acuérdense que la plantilla siempre tiene que medir 8 centímetros de largo. Si les sale más chiquito, entonces tienen que buscar una lana un poquito más gruesa. Bueno, ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a su ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar hilo de algodón para tejer con una aguja crochet de 3 a 4 milímetros de ancho. Aguja crochet de 2,5 milímetros, tijera y aguja lanera. Vamos a comenzar haciendo la plantilla. Para ello vamos a hacer 12 cadenas. Una vez que tengamos las 12 cadenas, vamos a empezar con la primera fila. Voy a tejer al comienzo 5 puntos bajos. El primero lo voy a hacer en la segunda cadena del comienzo de la fila. Entonces cuento una cadena y en la segunda empiezo a tejer el primer punto bajo. Vamos a hacer en total 5. 1, 2, 3, 4 y
5 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 2 media varetas. Una y 2 media varetas. Ahora tejemos 3 varetas. Una, 2 y 3 varetas. Ahora van a ver que me queda una cadena y en esa cadena vamos a tejer 5 varetas en el mismo lugar. Tejo una, 2, 3, 4, y 5 varetas en el mismo lugar. Acuérdense que las tejimos todas, estas 5 varetas, sobre la última cadena. Ahora vamos a continuar tejiendo por este lateral. Vamos a tejer ahora 3 varetas. Una, 2 y 3 varetas. Ahora vamos a tejer 2 media varetas. Una y 2 media varetas. Ahora tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y ahora van a ver que acá justo estamos llegando al lugar donde comenzamos las filas, es decir, en el lugar donde tejimos el primer punto bajo. En ese lugar vamos a tejer 2 puntos bajos. Tejo uno y ahora tejo otro punto bajo en el mismo lugar. Tejimos 2 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma. Y así terminamos de tejer la fila número 1. Ahora vamos a tejer la fila 2. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor. Y en esta fila vamos a tejer todo en punto vareta. Vamos a comenzar trabajando al comienzo un aumento, es decir, que sobre el primer punto bajo de la fila anterior voy a tejer 2 varetas. Empezamos. Tejo una vareta y ahora tejemos la segunda en el mismo lugar. Ahora vamos a tejer 8 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas. Ahora vamos a tejer 7 aumentos, es decir, que yo voy a trabajar por cada vareta, voy a hacer 2 varetas. En total tenemos que hacer 7 aumentos. Empezamos. Hacemos una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos un aumento. Nuevamente, tejemos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos otro aumento, ya hicimos 2, tenemos que hacer 7 en total. Tejemos una vareta, vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. 3 aumentos. Nuevamente, tejemos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. 4 aumentos. Nuevamente, tejemos una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. 5, nuevamente,
6 aumentos y ahora vamos a hacer el último aumento. Bueno, ahora vamos a tejer, una vez que tejimos los 7 aumentos, los vamos a contar para que ustedes vean. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aumentos. Ahora vamos a tejer 8 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas. Ahora van a ver que solamente quedan 2 puntos por tejer, este y este. En esos puntos vamos a hacer 2 aumentos. Tejemos una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos un aumento. Ahora hacemos el segundo. Tejemos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 2. Ahora vamos a tejer la fila número 3. Y esta fila la vamos a tejer todo en punto media vareta. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer primero una media vareta que la hacemos siempre sobre la primera vareta de la fila anterior. De esta forma. Y ahora vamos a trabajar un aumento en punto media vareta. En el punto que sigue tejemos una media vareta y volvemos a tejer otra media vareta en el mismo lugar. Ahora vamos a tejer 9 media varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 media varetas. Ahora vamos a tejer un aumento en punto media vareta, una media vareta y ahora vuelvo a tejer otra media vareta en el mismo lugar. Ahora una vareta, nuevamente un aumento, tejo una y vuelvo a tejer otra en el mismo lugar. Ahora tejo una media vareta, vuelvo a tejer nuevamente otro aumento, una y dos media varetas en el mismo lugar. Ahora tejemos 2 media varetas, una y 2 media varetas. Vamos a tejer nuevamente un aumento, una media vareta y tejemos otra media vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos una media vareta, ahora tejemos un aumento, tejemos una media vareta y vuelvo a tejer otra media vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos una media vareta y volvemos a tejer otro aumento, hacemos una media vareta y volvemos a tejer otra media vareta en el mismo lugar. Ahora vamos a tejer 9 media varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9 media varetas. Ahora vamos a tejer un aumento, hacemos una media vareta y vuelvo a tejer otra media vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos una media vareta. Ahora vamos a tejer un aumento, tejo una media vareta y vuelvo a tejer otra media vareta en el mismo lugar. Y por último vamos a tejer una media vareta. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera media vareta del comienzo de la fila. De esta forma. Y así terminamos de tejer la plantilla. En este caso lo que vamos a hacer es medir y corroborar que la plantilla mide aproximadamente 8 centímetros de largo. Ahora vamos a tejer los laterales del zapatito. Para ello vamos a cambiar de color. Y en este caso van a ver que cuando cambiamos de color siempre lo hacemos en la fila anterior, así que yo voy a deshacer el punto deslizado que hicimos al terminar la plantilla y vamos a volver a hacerlo, pero vamos a cambiar de color. Entonces voy a introducir la aguja sobre la primera media vareta del comienzo de la fila 3. Ahora vamos a cambiar de color y lo vamos a hacer con el otro color con el cual vamos a trabajar, así que con ese color vamos a hacer el punto deslizado. Ahora el color natural lo vamos a cortar porque no vamos a trabajar con él. Y ahora vamos a tejer entonces los laterales y lo vamos a hacer en punto vareta. Y también en este caso, primero vamos a hacer las dos cadenas y ahora les voy a mostrar. Generalmente cuando hacemos la vareta nosotros insertamos la aguja en este lugar. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero la aguja, en vez de tomar estas dos hebritas, voy a tomar solamente una hebrita, la que da para afuera. Vamos a ir haciendo la vareta sobre una sola hebra. Esto después, al tejer de esta forma, va a dar esta textura como separación entre lo que es la plantilla y lo que es el lateral. Entonces para ello solamente vamos a tomar una hebra. Bueno, vamos a tejer todo en punto vareta. Vamos a hacer el primer punto vareta. Acuérdense que lo hacemos acá en este lugar tomando solamente una hebra. Nuevamente, van a ver que tomo una hebra y tejo la vareta. Nuevamente, van a ver, no tomamos las dos hebras, no hacemos esto, sino que tomamos una sola hebra o pestañita y tejemos la vareta. Esto va a dar después una separación o como que estuviera separado lo que es la plantilla del borde. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo hasta dar vuelta toda la fila, tomando solamente una pestañita para tejer la vareta. Bueno, de esta forma tejemos hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer la segunda fila y lo vamos a hacer todo en punto vareta. Vamos a hacer dos cadenas para levantar la labor y la primera vareta la vamos a tejer sobre la primera vareta de la fila anterior. En este caso las varetas se tejen de forma normal. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo todo en punto vareta hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y ahora vamos a cortar la hebra y vamos a estirar.
Y de esta forma terminamos de hacer el lateral. Vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar esta parte del zapatito que sería la puntera. Y para ello lo primero que vamos a hacer es doblar el zapatito a la mitad, de esta forma, como si fuera un barquito. Lo doblamos a la mitad y cuando esté bien doblado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar para esta parte 10 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 varetas. Entonces, desde acá vamos a empezar a tejer. Lo que voy a hacer es poner la aguja acá para ya señalar que desde esa vareta voy a empezar a trabajar. Y en este lugar vamos a trabajar varetas en relieve por detrás para darle esta textura al zapatito. Primero voy a comenzar haciendo 2 cadenas. 1 y 2 cadenas. Y ahora voy a tejer sobre la vareta que sigue, voy a hacer una vareta en relieve por detrás. De esta forma. Este es el comienzo de la fila y ahora vamos a trabajar varetas en relieve por detrás, pero vamos a hacer disminuciones, es decir, que voy a tomar 2 varetas en relieve por detrás y las voy a tejer juntas. Vamos a empezar entonces. Vamos a hacer la primera vareta en relieve por detrás sobre la vareta que sigue, que es esta, de esta forma. Y la dejamos en suspenso, no la cerramos. Volvemos a tejer otra vareta en relieve por detrás, tomamos la lazada, abrazamos la vareta que sigue por detrás y tejemos la vareta. Van a ver que me quedan 3 puntos. Ahora tomo una lazada y cerramos. Esto va a ser una disminución con varetas en relieve por detrás. Hicimos una, en total tenemos que hacer 9. Volvemos a repetir. Hacemos una vareta en relieve por detrás y la dejamos en suspenso. Ahora, trabajo nuevamente otra vareta en relieve por detrás. Y cuando tenemos 3 puntos en la aguja, tomamos una lazada y cerramos. Hicimos 2 varetas en relieve por detrás, o mejor dicho, 2 disminuciones. Volvemos a repetir. Hacemos una vareta en relieve por detrás. Dejamos en suspenso, ahora hacemos la segunda vareta en relieve por detrás. Cuando tenemos 3 puntos, tomamos una lazada y cerramos todas juntas. Esta sería la tercera disminución. Tenemos que hacer en total 9. Volvemos a repetir. Tomamos una lazada, hacemos la primera vareta en relieve por detrás. Dejamos en suspenso, ahora hacemos la segunda vareta en relieve por detrás. Y cuando tenemos 3 puntos tomamos una lazada y cerramos. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo hasta realizar 9 disminuciones. Terminamos de tejer las 9 disminuciones. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la segunda fila de la puntera. Vamos a hacer una cadena para levantar la labor y ahora vamos a tejer puntos bajos sobre los puntos de la fila anterior. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Ahora vamos a dar vuelta el tejido. Ahora vamos a hacer la fila 3. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1 y 2. Y ahora vamos a trabajar disminuciones en punto media vareta. Tomo una lazada, introduzco la aguja en el punto bajo de esta forma y saco la lazada. Y ahora vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue, de esta forma. Van a ver que nos quedan 4 puntos en la aguja. Entonces tomamos una lazada y pasamos la aguja por todos los puntos. Esto va a ser una disminución en punto media vareta. Volvemos a repetir. Tomo una lazada, introduzco la aguja en el punto que sigue,
saco la lazada, vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue, que es este, y cuando tengo 4 puntos tomo una lazada y paso la aguja por todos los puntos. Volvemos a repetir, tomamos una lazada, introduzco la aguja en el punto que sigue y sacamos la lazada. Vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue y saco la lazada. Tengo 4 puntos, ahora tomo una lazada y paso la aguja por todos los puntos. Vamos a hacer una vez más. Tomamos una lazada, introducimos la aguja y sacamos. Nuevamente, vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue, sacamos la lazada, tengo 4 puntos, ahora tomo una lazada y paso por todos los puntos. En total van a ver que hicimos 4 disminuciones. Ahora voy a tejer en el punto que sigue una media vareta. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 3, mejor dicho. Ahora vamos a hacer la fila 4. En este caso, en la fila 4, solamente vamos a hacer una cadena. Y lo que voy a hacer es pasar la aguja por todos los puntos y cerrar todos los puntos juntos. Ahora les muestro. Van a ver que voy a introducir la aguja en el punto que sigue y saco la lazada. Vuelvo a introducir nuevamente la aguja en el punto que sigue y saco. Y vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue y saco. Y ahora voy a introducir la aguja en el último punto, que es este. Y sacamos. Van a ver que me quedan 5 puntos en la aguja. Tomo una lazada y paso la aguja por todos los puntos. Y ahora hacemos una cadenita. Y de esta forma terminamos de tejer la parte de la puntera. Bueno, ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra. Vamos a estirar. Y ahora vamos a trabajar la parte de la lengüeta. Ahora vamos a trabajar la lengüeta y lo vamos a hacer en punto media vareta y vamos a trabajar sobre este borde. Voy a introducir la aguja acá en este lugar. Y voy a empezar haciendo al comienzo 2 cadenitas, 1 y 2, que van a contar como si fueran una media vareta. Ahora voy a tejer, vamos a levantar en este lugar media varetas. Podemos levantar en total 10, 9 o 11, como ustedes quieran. No importa la cantidad, sino vamos a ver que nos quede bien. La cantidad que levantemos no sea ni muy ancha ni tampoco bien angostita. Bueno, voy a contar cuántas levanté. Hice 3, 6, 9 en total. Bueno, podemos levantar más si queremos, pero yo creo que esa cantidad está bien, no hace falta más. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer 2 cadenas y ahora seguimos tejiendo media varetas sobre las media varetas de la fila anterior. Ahora damos vuelta el tejido y seguimos tejiendo filas de punto media vareta. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo. En total vamos a tejer entre 5 a 6 filas. Yo siempre recomiendo tejer por lo menos una fila de más 6, por ejemplo 6 filas o 7. Y si después al terminar el zapatito, si me queda largo, desarmo. Pero a veces si hacemos muy chiquito y cortamos la hebra, entonces después tenemos que volver a
agregar más hebra, entonces como más dificultoso. Entonces para eso es preferible hacerla más larguita y después cuando terminemos de hacer todo el zapatito vemos si está bien o mal. Bueno, entonces vamos a tejer entre 5 a 6 filas, si quieren tejen una fila más por las dudas, y cuando terminemos esas filas de media vareta vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer la lengüeta, ahora nos faltaría tejer esta parte que son 3 filas de punto vareta. Vamos a comenzar entonces haciendo la primera fila y en este caso vamos a empezar desde acá. Yo voy a contar estas líneas blancas desde la primera, desde la segunda que sería esta, y aquí vamos a introducir la hoja. Vamos a sacar la hebra y voy a empezar haciendo 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Ahora vamos a tejer todo vareta y la vareta la vamos a comenzar haciendo sobre la vareta que sigue. Y ahora seguimos tejiendo en punto vareta. Van a ver que al hacer las 3 cadenas no hace falta que haga ojal porque las cadenas como que son muy amplias, entonces hay un espacio, entonces este va a ser nuestro ojal para después poner los cordones. Bueno, ahora sigo tejiendo entonces punto vareta de esta forma y vamos a tejer en punto vareta hasta llegar al primer, podríamos decir línea blanca. Bueno, hasta ahí vamos a tejer vareta, es decir, voy a tejer hasta acá. Bueno, seguimos tejiendo entonces y vamos a llegar hasta la primera línea blanca. Tejimos hasta las líneas blancas y lo hicimos hasta la primera línea blanca. Ahora, para terminar esta fila vamos a tejer una cadena y una vareta sobre la vareta que sigue. De esta forma van a ver que armamos el ojal de esta parte. Ahora, vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 2. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a empezar a tejer varetas. En este caso lo vamos a tejer no sobre esta vareta, sino sobre la segunda vareta que sigue, que es esta. Y ahora tejemos todo en punto vareta hasta llegar también al otro extremo. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo y vamos a tejer hasta que nos quede al final solamente 2 varetas. Estamos llegando al final de la fila 2, van a ver que me quedan 2 varetas por tejer. Ahora voy a tejer una vareta, en este caso voy a saltar la primera vareta y lo voy a tejer en la segunda vareta. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 2 y van a ver que este espacio que me queda va a ser el ojal de esta parte. Ahora damos vuelta el tejido, voy a tejer 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Ahora voy a saltar la primera vareta y en la segunda vareta voy a comenzar a tejer las varetas. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo entonces también en punto vareta hasta llegar al final y vamos a dejar sin tejer las 2 últimas varetas. Bueno, así seguimos tejiendo y acuérdense, dejamos sin tejer las 2 últimas varetas. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que me quedan 2 varetas por tejer. Ahora, para terminar esta fila vamos a hacer una vareta que la vamos a hacer sobre la segunda vareta que sigue. Entonces, cuento 1 y en la segunda, que sería la última vareta, tejemos la última vareta de la fila número 3. Y ahora directamente vamos a cortar la hebra porque ya terminamos de tejer esta parte. Acá, para que me quede bien cerradito, a veces nos conviene hacer una cadenita. Y de esta forma van a ver que está terminado el zapatito. Ahora voy a perder la hebra.
y ahora cortamos lo que excede. De esta forma tejimos el zapatito y así vamos a tejer el otro. Ahora vamos a hacer el cordoncito de los zapatitos. Van a ver que son cadenas. En este caso yo hice 110 cadenas. Si quieren un poquito más largo podemos hacerlo de 120 cadenas. Una vez que tengamos las 110 cadenas, lo que hacemos es cortar la hebra. Vamos a estirar y van a ver que vamos a perder la hebra que nos sobra, la vamos a perder en las cadenas. Ahora les voy a mostrar. Podemos perderla o también si quieren podemos cortarla al ras, pero a veces también queda lindo perdidas. Las vamos perdiendo por medio de las cadenitas. Voy a perder un poco más. Bueno, ahora vamos a cortar lo que sobra. Bueno, van a ver que así nos va a quedar y así vamos a perder la otra hebra del comienzo. Bueno, ahora les voy a mostrar cuáles son los ojales del zapatito. Acuérdense que teníamos estas 3 filas. Bueno, los ojales están aquí al comienzo, en la segunda y en la tercera fila. Porque a veces, hay veces que me han preguntado cómo se ponían los cordones, pero acá les voy a mostrar para que ustedes vean dónde están los ojales. Esta sería el ojal de la primera fila donde hicimos las 3 cadenas al comienzo. Y acá tenemos el ojal del otro borde. Van a ver que tenemos ojales en las 3 filas. Y van a ver que ya pusimos los cordoncitos y bueno, de esta forma ustedes ya tienen armado el zapatito. Llegamos al final del tutorial, van a ver que ya tejimos los 2 zapatitos. Y bueno, como siempre te digo, si te gustó este video, dale una manito para arriba. También te puedes suscribir, comentar en el video y compartirlo. Todas estas acciones que realizan ayudan a que este canal siga creciendo y también a que yo pueda seguir subiendo más videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengas un lindo día.